¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a ver lo que el Señor nos dice en su palabra en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 1. Y la palabra de Dios dice así. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, os he hablado, perdón. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hasta ahí. El Señor Jesús nos está comparando con pámpanos. Obviamente Él sería la planta de la vid, donde crece el fruto de la vid, o sea, lo que son las uvas. Y nosotros nos está diciendo que tenemos que, primeramente nos está diciendo que ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. ¿Qué quiere decir esto? Que con la palabra de Dios nos ha estado limpiando de nuestras cosas o de nuestra forma de ser antigua, que era el hombre antiguo, el hombre viejo. Y ahora con la palabra nos convertimos a Él, y aparte de eso nos empieza a limpiar y nos empieza a quitar todas las cosas que traíamos malas. Así es que ya con la palabra obviamente nos hace libres esa palabra, o sea, nos empieza a limpiar, a quitar pecados ocultos, pecados que estaban ahí puestos con nosotros o que vivían con nosotros, y Él nos los limpia y nos los quita. Entonces, obviamente dice que el que ya lleva fruto, el Señor lo va a limpiar, que es lo que hizo con nosotros, para que llevemos mucho más fruto. Y el que no tenga fruto, o sea, que el que no hace nada bueno, que todo lo hace mal, pues obviamente va a ser echado en el horno, que es el fuego. ¿Cuál es el fuego? Pues el infierno. Entonces, pero no hay que pensar en lo del infierno, sino lo que hay que pensar es que el Señor nos limpie para poder ser mejores y tener mejor fruto, que es lo que Él quiere que llevemos todos nosotros. Nosotros, dice ahí que también no podemos estar separados de Él. ¿Por qué? Porque para que nosotros demos los racimos de uvas, que es el fruto, necesitamos nutrientes. ¿Y esos nutrientes de dónde van a venir? Pues de la planta. ¿Y la planta quién es? Pues es el Señor Jesús, es la palabra de Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos estarnos alimentando de la palabra de Dios para que nosotros podamos llevar más fruto, porque entre más leamos, más nos vamos a hacer como Él, más el Señor nos va a estar cambiando y haciendo que nosotros seamos mejores personas. Y entonces van a empezar a sobresalir el fruto del Espíritu Santo, que pues ya lo hemos hablado, que es la paciencia, la paz, el templanza, benignidad, felicidad, gozo, etcétera, etcétera. Entonces, ese fruto que es del Espíritu Santo va a provocar que nosotros tengamos más compasión para los demás, que tengamos más misericordia, que tengamos más amor sobre todo para los demás. Y entonces nosotros podamos ser mejores el día de mañana que el día de hoy.
Si nosotros tenemos ese fruto pegados a Él, obviamente vamos a continuar haciendo la tarea que Él nos encomendó hacer, que es hacer que todas las naciones sean salvas por la palabra de Dios. La forma que vamos a ser usados por Él es de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo y asimilando de la planta que es Él. Entonces, necesitamos pegarnos a Él, necesitamos leer su palabra, necesitamos entender la palabra, necesitamos aplicar la palabra en nosotros, primero que nada. Antes de aplicarla a otras personas, tenemos que aplicarla a nosotros. Y el Señor dice que Él va a ser morada en nosotros. Y no nomás Jesús, va a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres van a ser morada en nosotros. Entonces, necesitamos también permanecer en Él, como dice en su palabra, porque el que no va a ser echado fuera. Y va a ser echado fuera pues al infierno. No hay otra parte donde vaya a estar echado fuera. Necesitamos ser como Él es. Necesitamos vivir como Él vivió en esta tierra. Y necesitamos hablar y que nuestras acciones sean lo mismo. Que lo que hablemos también lo hagamos. Porque nosotros necesitamos ser guardadores de la palabra de Dios y hacedores de la palabra de Dios, no nada más oidores. Muchos oyen, pero no lo hacen. Nosotros tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todo el que nos rodea, sea conocido o no conocido, ellos observan cómo somos nosotros, si verdaderamente lo que predicamos es lo que hacemos. Nosotros no podemos predicar una cosa y hacer otra cosa. Tenemos que predicar y hacer lo que la palabra dice, y lo que estamos diciendo o confesando, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Si yo confieso, por ejemplo, que yo tengo amor, pues tengo que demostrarlo, porque si no lo demuestro, pues entonces estoy diciendo cosas que no son. Estoy diciendo cosas que debería de yo hacer y no lo hago. Entonces, necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? La única forma de hacer eso es estar pegados a Jesús. Si no estamos pegados a Jesús, obviamente nos vamos a enfriar y vamos a dejar de hablar de la palabra de Dios. Y entonces nos vamos a apartar. Jesús no se aparta, Dios no se aparta de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él cuando empezamos a ver a lo mejor las cosas que no salen como yo quisiera que salieran, o nos empiezan a aparecer problemas que normalmente aparecen cuando yo estoy tratando de seguir más a Jesús, y obviamente vamos a ser probados y vamos a tener que cambiar nuestra forma de ser y cambiar toda mi forma de vivir y de actuar. Van a tener que ser cambiados por la palabra de Dios, porque es la forma como Dios nos libera y nos limpia para poder llevar ese fruto que Él quiere que llevemos. Entonces, en esta tarde o en este día, vamos a pedirle al Señor para que podamos ser los pámpanos que Él quiere que nosotros seamos. Y que si hay algo que está sucio en mí, que el Señor lo limpie. Señor Jesús, gracias te damos porque esta palabra nos va a hacer que nosotros cambiemos y tratemos de seguir pegados a ti, y que podamos seguir tu palabra, y que esa palabra nos haga libres, y que esa palabra en nosotros se ubique para que podamos tener más fruto de lo que ya teníamos antes. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por esa palabra, y te damos gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros para que nosotros podamos llevar ese fruto que tú quieres que nosotros llevemos, y que podamos así, Señor, expander la palabra tuya al mundo entero. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Gracias por vernos y la próxima vez nos vemos aquí en este canal como siempre. Amén. Te invito a adquirir el testimonio de vida de mi hijo, una historia de sanidad y amor, esperando que ayude a fortalecer tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Para mayores informes, favor de contactarnos al siguiente correo. Gracias.